Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Hemos comenzado la semana con subidas en el IBEX 35, apoyado principalmente, como veíamos la semana pasada, por el sector bancario. Mientras tanto, vemos como el DAX, por ejemplo, no ha tenido esas subidas que sí veíamos en el IBEX y por el contrario hemos visto una pequeña corrección. ¿Qué está pasando al otro lado del charco? Pues hoy tenemos media sesión y mañana no tendremos mercado tampoco en Estados Unidos, así que va a ser una semana un poquito corta para los americanos. Aquí estaremos dando el callo y analizando todos los días tres acciones. Así que venga, vamos a comenzar con las tres de hoy. Bueno, pues como estábamos comentando, principalmente el IBEX 35 está tirando gracias al sector bancario. Por ello, hoy hemos traído dos de esas acciones que lo han hecho muy bien en la sesión de hoy y que han impulsado el IBEX 35, al igual que la tercera de ellas, que es Repsol, que parece que está intentando darse la vuelta y también ha impulsado, ¿por qué no?, al IBEX 35. Vamos a comenzar con Bankinter. Fijaros cómo ahora mismo nos estamos acercando a una zona totalmente clave de resistencia. Veíamos cómo hacía un doble suelo en la zona de los 5 euros aproximadamente, y a partir de aquí empezó la remontada. Veíamos como primero se chocaba contra la media de 70 y 200 sesiones, al final conseguía superarla, volvíamos a la zona de 5,44 y ahora, ya a finales de la semana pasada, veíamos cómo empezaba a repuntar la cotización, aumentando el volumen, y hoy hemos visto una subida muy importante, cerrando prácticamente máximos de la sesión y con un volumen bastante alto. ¿Esto qué significa? Pues que es muy buena señal, y más si nos estamos acercando a esos máximos que veíamos a mitad de abril. ¿Por qué? Pues porque si queremos romper una resistencia tan importante como esta, a los que la primera vez que intentó superarla volvimos a caer, para superarla vamos a necesitar mucho volumen. Y un cierre tan positivo, esa vela tan alcista con un volumen tan alto, es buena señal, y ahora todo nos hace pensar que si conseguimos mantenernos a alza las siguientes sesiones, podríamos incluso poner el objetivo, fijaros, en la zona siguiente importante de resistencia, que estaría en los 6,25. Podríamos pensar que son los 6 euros, sí, pero es la zona prácticamente de resistencia que estamos hablando ahora mismo. Es decir, si consigue mantenerse por encima de los 6 euros, ¿dónde nos vamos? A los 6,25, y una vez alcanzado esta zona, pues fijaros lo cerquita que quedaría ese gap que quedó pendiente de cerrar en el mes de marzo. Por lo tanto, podría encajar en ver esa subida para cerrar ese gap que tenemos como objetivo desde el mes de marzo, si se producía un rebote como en principio parece que estamos viendo ahora mismo. Así que tenemos sensaciones bastante optimistas. Fijaros como el MAC está muy cerquita de la señal de compra. Fijaros como el RSI no marca ninguna señal de debilidad, no vemos ninguna divergencia y todavía tenemos un poquito de rango de movimiento al alza hasta llegar a la sobrecompra del RSI. Por lo tanto, tenemos todavía margen para mantenernos al alza y alcanzar esos objetivos. No habrá que descartar irnos hasta la zona de los 6,25, volver a corregir hasta esa zona de los 6 euros y a partir de aquí atacar ya la zona del gap que queda pendiente en los 6,56. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Banco Sabadell. Situación muy pero que muy parecida a la de Bankinter. En general, los bancos han hecho un movimiento muy parecido en España en los últimos meses, y como veis, el gráfico de Bankinter y de Sabadell es muy pero que muy parecido. Aquí, ¿qué pasó? Pues que vimos también un doble suelo por la zona de los 0,88. Fijaros como la media de 200 sesiones también ha actuado como soporte en todo este movimiento de aquí. Y ahora, ¿qué parece que está intentando? Pues salir del movimiento lateral en el que lleva atrapada la cotización desde marzo. ¿Cómo lo haría? Superando la zona de los 1,10, que es donde están esos máximos que veíamos en abril. Si supera esa zona, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Pues al igual que McIntyre, podríamos irnos a cerrar ese gap que tiene pendiente la zona de los 1,26 aproximadamente desde el mes de marzo. Fijaros como el viernes, que sí que es verdad que la vela no fue muy buena por esas últimas caídas que vimos en la última parte de la sesión, el volumen fue muy alto, y hoy hemos vuelto a ver de nuevo cómo el volumen era importante. Por lo tanto, es muy buena señal. Fijaros, el MAC también está dando señal de compra. Por lo tanto, ¿a qué apunta todo esto? A que nos mantendremos al alza. La pega, pues igual que en Bankinter, que tenemos una resistencia muy importante, muy cerca. En este caso serían los 1,10 máximos que vimos en abril. Y fijaros esa zona que actuó como soporte antes de alcanzar los máximos que veíamos en marzo por encima de la zona de los 1,30. Por lo tanto, ahora mismo parece que lo está haciendo muy bien, pero vamos a necesitar que se mantengan las subidas con mucho volumen cuando ataquemos a la zona de los 1,10. Y vamos con la última de las acciones, que es Repsol. Y fijaros como la verdad que pintaba bastante mal, porque habíamos visto una clara tendencia alcista apoyada en la media móvil de 70 sesiones, y aquí en el mes de marzo la cotización empezó a caer con bastante fuerza y veíamos cómo rebotaba, se chocaba contra la media de 70 sesiones, señal muy fea de continuidad bajista, y de hecho vimos cómo luego perdió la media de 200 y nos fuimos hasta la zona de soporte en los 12,44. Ahí hicimos un doble suelo
y ahora parece que en el repunte marcó un nuevo máximo creciente, volvía a chocarse contra la media de 70 y 200 sesiones, vimos una pequeña corrección que ya se alejaba de esa zona clave de soporte, los 12,45, y en el nuevo repunte, fijaros como de momento en la sesión de hoy, por eso le traemos hoy, estamos por encima de esa media de 70 y de 200 sesiones y estamos muy cerquita de esos máximos que veíamos a mitad de junio. Por lo tanto, ahora mismo se estaría debatiendo entre continuar el movimiento lateral, que podríamos decir que estamos viendo desde abril, cuando estas caídas se detuvieron, o volver a marcar una tendencia alcista. ¿Por qué no hablamos de volver una tendencia bajista? Porque vemos que hay un movimiento lateral y para volver a unas caídas como las que vemos aquí deberíamos perder la zona de los 12,46 y ahora estamos un poquito lejos de ellas. Por lo tanto, ahora clarísimamente estamos en zona importante de resistencia, media de 70, 200 sesiones, fijaros que llevan actuando como resistencia los últimos meses. Si supera esa zona, primer objetivo al alza, pues quizás podríamos marcarnos la zona de los 14,32, es una zona, 14,30 aproximadamente. Fijaros, en varias ocasiones actúa como resistencia, como soporte, todo este movimiento de aquí alrededor de los 14,30, 14,50 más o menos. Por lo tanto, tendría un buen rango de movimiento al alza. Y a partir de aquí, ¿dónde pondríamos el objetivo? Pues fijaros, en la zona de los 15 euros, donde tiene ese gap sin cerrar desde el mes de marzo. Todo esto en el escenario más alcista y más optimista que podríamos encontrar. Pero imaginaros que ahora mismo vuelve a corregir, sería mala señal. ¿Por qué? Pues porque tampoco ha marcado un máximo creciente, de nuevo vuelve a chocarse contra las medias de 70 y de 200 sesiones. Sería mala señal porque significaría que podríamos encontrarnos dentro de una tendencia a medio y largo plazo bajista en el gráfico, por lo tanto, ¿dónde nos iríamos de nuevo? Esto apuntaría a que nos podríamos ir a la zona de los 12,46 y aquí es donde nos tendríamos que plantear que si pierde esta zona podríamos dar continuidad a esta tendencia bajista y mantenerla ya en el medio largo plazo, y eso ya sí que sería muy mala señal. Hay que tener en cuenta que la cotización de Repsol se está moviendo últimamente muy parecido a como lo está haciendo el precio del petróleo. De hecho, veíamos caídas importantes, hemos visto caídas importantes en Repsol, hemos visto cómo hacía un suelo importante sobre los 70 euros el petróleo, y hemos visto cómo Repsol también ha hecho un suelo importante en esta zona, ha dejado de corregir. Por lo tanto, puede que el precio del petróleo acabe marcando lo que haga la cotización de Repsol. Si vemos que se vuelve a impulsar por encima de los 75, de los 80 euros, pues quizás volvamos a repuntar con bastante fuerza su cotización, mientras que si vemos que por esa zona de los 70 el petróleo, puede que acabemos perdiendo la zona de los 12,50. Por lo tanto, quedamos a merced. Evidentemente, es una empresa que depende mucho del precio del barril de petróleo, por lo tanto, además parece que se representa muy rápidamente en su cotización. No es como otras acciones que dependen de materias primas, como por ejemplo ENCE, que depende de la celulosa, pero el precio de la materia prima no se refleja tan rápidamente en la cotización de ENCE, como por ejemplo podemos ver el del petróleo en Repsol. Así que bueno, quedamos a merced ahora mismo del precio del petróleo, pero en el análisis técnico, como vemos ahora, pintaría bien si consigue mantenerse sobre esas dos medias móviles. De hecho, necesitaría marcas consolidarla luego como soporte y buscar ese impulso posterior para acabar cerrando ese gap que dejó abierto en marzo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os resulta interesante. Mañana seguramente es una sesión bastante tranquilita, al igual que la que hemos tenido hoy, porque Estados Unidos no hay mercado. Por lo tanto, Europa, pues bueno, tiene capacidad para moverse hasta cierto punto. Así que bueno, seguramente, como decimos, será una sesión bastante tranquilita. Pero nosotros estaremos de vuelta. Y como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana martes nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.